Ya, perfecto. Adelante. Gracias. Entonces, la propuesta era empoderar al Congreso, ¿no? Tener representación de las bases para que puedan ellos tomar las normas y puedan reformar las leyes, verdaderos representantes del pueblo, que no, que no puedan ser comprados por el poder económico, porque como decimos acá, no hay juez ni político que no se pueda comprar con dinero. Entonces necesitamos verdadera representación del pueblo para que ellos puedan equilibrar y direccionar las políticas económicas, que es lo que más nos interesa. Y sobre todo que se respete la Constitución. ¿Qué hacemos con tener una buena Constitución si no se va a respetar? Si las leyes las van a retorcer la razón de lo que dice la Constitución. Es un tema bien complicado porque, bueno, acá el estallido empezó con el lema no son 30 pesos, son 30 años. 30 pesos porque habían subido el pasaje al metro y por eso salieron los escolares a protestar. Y son 30 años porque en el fondo son 30 años desde que vuelve la democracia y ahí los partidos empiezan a administrar el aparato del Estado, pero profundizando con políticas neoliberales, partidos que uno pensaba eran de izquierda en ese momento, ¿no? Entonces, nos vimos en esta situación de años histórica, nos llevó a esto, y ahí la solución, o sea, ahí fue el estallido lo que hizo como hacer consciente, por eso cuando abren las listas de independientes para que gente sin militancia en partidos políticos pudiera participar de las elecciones, a los independientes les fue maravilloso. La gente quería elegir representantes sin que no fueran de los partidos políticos, pero de los partidos políticos que habían consolidado el modelo neoliberal. Ahora en la convención se está dando la discusión por comisiones y en la comisión de sistema político se está mejorando para tener más control de los partidos, pero en el fondo no podemos, o es mi impresión personal quizás también, como dejar fuera los partidos. Los partidos políticos configuran un punto importante de la democracia. Entonces lo que hay que hacer es elevar el estándar de cómo participan dentro de esta democracia, ¿no? Porque la chapa de independiente da para mucho. Muchas personas salió electa con esa chapa y finalmente terminó votando con la derecha. Entonces el eslogan de independiente acá en Chile al principio fue muy bien recibido, pero nos damos cuenta que finalmente no asegura votar a favor de las demandas legítimas del pueblo, ¿no? Y ahí yo creo que cómo eso se cruza con el tema del modelo, lo digo porque fueron ciertos partidos quienes profundizaron el modelo acá en Chile. Hoy la discusión en la convención del modelo tiene que ver con un modelo que asegure los derechos sociales desde una mirada del Estado, que en el fondo consolide la salud pública, la educación pública, no niega lo privado y que cada quien si puede vaya, pero el enfoque está en fortalecer los derechos sociales desde lo público. Y eso ha sido así porque en el fondo hay que negociar con todos los grupos a la interna, los grupos que están presentes en la convención, hay que llegar a acuerdos, hay que intentar avanzar lo más posible, pero avanzar, no como porque queremos, pucha, hubiese sido ideal como una educación pública completa, ¿no? Pero, o no sé, pero no podemos como, no, acá no vinimos a hacer testimonio, vinimos a ganar cosas. Entonces, por más que uno quiera radicalizar como su postura o llevarla hasta el límite, tenemos que dialogar para poder tener ganadas importantes, ¿no? Y esto finalmente así funciona, Sí, o ha funcionado. complicado, verdaderamente es complicado por los protagonistas y los actores que están presentes, ¿no? En la elaboración de la nueva Constitución. Yo te digo una cosa,
en el siglo XXI, para poder avanzar hacia una gobernanza. Hablar de gobernanza es hablar de países en desarrollo. Y para entrar a la OCDE necesitamos gobernanza. Y la gobernanza se consolida con la inclusión social de los pueblos, ¿no? Con la inclusión social en los medios de producción y en el gobierno. Cuando nosotros consolidamos eso, podemos hablar de una gobernanza. Entonces ya podemos tener acceso a ser países de la OCDE. Entonces, eso, ¿por qué lo plantea la OCDE o la ODE, como le llamo yo? Entonces, eso lo plantea porque la modernidad de los gobiernos del siglo XXI, ¿no? Se contrapone a lo que es el neoliberalismo proscrito hace muchos años. Ya desde el 2008 fue su máximo esplendor y de ahí cayó. Pero en los países subdesarrollados, especialmente en el Perú y en otros más de Sudáfrica, América Latina, todavía el neoliberalismo sigue siendo de las suyas. Entonces, esperar de que la inversión privada, la inversión extranjera venga a resolver todos los problemas, eso es mentira. Que el libre mercado va a resolver los problemas sociales del pueblo, eso es mentira. Lo que hace el empresario privado es ganar, ganar, ganar y ganar, explotar, explotar, explotar y esquilmar los bolsillos de las mayorías. Eso no le interesa invertir en justicia social, como le escuché a Axel, lo escuché hoy día hablar de la justicia social, porque yo creo que él como neoliberal no creo que pueda hablar de justicia social, porque esa palabra no existe en los neoliberales. Pero ahora que ve que las cosas se complican, ya lo estoy escuchando hablar de justicia social y le está echando la culpa a la gran mayoría de los problemas y las brechas sociales como la criminalidad, la delincuencia. Y eso es una falsa, esa es una falacia, porque las tesis demuestran de que el neoliberalismo ha aumentado en el mundo las cárceles, especialmente en Estados Unidos. Es una crítica al neoliberalismo. Entonces, ¿cómo cortamos eso? Es incluyendo a las grandes mayorías en los medios de producción. Y lo mejor, ¿cómo lo hace el mundo? Es a través de la empresa social. Sí, de hecho nosotros aprobamos hace poco la posibilidad ustedes tienen ese modelo, sino que ha sido rebasado por el neoliberalismo. Sí, bueno, actualmente acá en Chile lo que se llama la responsabilidad social empresarial permite que las empresas, grandes empresas, hagan obras públicas, y que se hagan cargo de cuestiones que el Estado debería hacerse cargo. Por ejemplo, del alcantarillado o de darle agua a las comunidades. Y en el fondo, esa es la manera que tienen como para mediar. Como la empresa gana demasiado dinero y a través de la responsabilidad social empresarial se hace cargo de cuestiones que el Estado no se hace cargo. Eso está hoy y está rebosado todo el país con esa cuestión. Lo que hemos propuesto, lo que se ha aprobado en la convención, es la posibilidad de que el Estado genere sus propias empresas en diferentes niveles, incluso a nivel municipal, que es como de un nivel más pequeño, más local, más acotado. Empresas públicas con enfoque público, sin generar rentabilidad para privados, que en el fondo no tiene ningún sentido. Y también se está discutiendo bueno, es lo que ha sido más difícil, al menos nosotros que estamos siguiendo de cerca, que es el tema de la minería, como los impuestos que deja la minería. Sabemos que Chile, uno de los países que tiene una alta exportación de cobre, pero finalmente son empresas transnacionales que se llevan todo el dinero y los recursos y dejan con un montón de problemas ambientales y sociales en las comunidades y los territorios. Esa es una cuestión que está de norte a sur en Chile. Chile es un territorio alargado con diferentes geografías. Ahí hay que invertir la pirámide. 70 para Chile y 30 para el empresariado. Necesitamos el empresariado porque ellos son los que venden. Eso es lo que ha hecho Bolivia. Pero podemos administrar nosotros, hacer de nosotras nuestras empresas, ¿no? También hasta que se perfeccione la gente, ¿no? Estamos empujando las cosas, como tratando de limitar concesiones, intentando limitar lo más posible las empresas privadas, mineras quizás,
y de otro orden, pero bueno, el juego de conversar y que algunos no están de acuerdo, porque es un tema súper complejo para Chile también. Tenemos que administrar un proyecto de Estado con enfoque social, con un montón de derechos para garantizarle a los pueblos que hay que financiarlos. Y el financiamiento de esos derechos tenemos que también conocer de dónde vamos a sacar esos recursos, ¿no? Económicos. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? Y esa es la discusión que estamos dando hoy, porque tampoco podemos tomar una decisión muy radical en el sentido de que hay presiones externas que se están notando. Nosotros no queremos hacer las cosas bien, empujar lo más posible, pero en el marco de conversar con los grupos que están dentro de esta convención. No queremos tampoco generar la posibilidad de que de esta nueva constitución se rechace, porque eso sería terrible para el proceso histórico chileno que venimos desarrollando como en un ciclo de movilizaciones, y esto en el fondo desencadena en el 2019, pero hay antecedentes previos de décadas de movilización, ¿no? Entonces sería muy trágico perder esta posibilidad, ¿no? Y ante eso nosotros estamos empujando lo más posible, pero si vemos que ya no hay manera de hacerlo, eh, quedamos hasta ahí. Porque acá no vinimos a hacer testimonio nuevamente, vinimos a ganar cosas concretas, a empujar, para que luego las leyes puedan también seguir empujando por su lado. Pero necesitamos pues que empuje también el pueblo, que el pueblo Y el pueblo te empuje está a ti. empujando. Pero ¿cómo empuja el pueblo? El pueblo empuja cuando le das un buen mensaje, cuando le dices, ¿sabes qué? Esto es lo que les corresponde a ustedes hacer en la nueva constitución, crear su propio autoempleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar la agricultura, la asociatividad, las cooperativas en el campo. Y de ahí vamos a pasar a la microempresa para organizarlos, ¿no? Y poder hacer lo que hace el gran empresario. ¿Qué hace el gran empresario? Producir a gran escala. ¿Y qué es lo que hace una cooperativa cuando se juntan 1.000, 2.000, 3.000? Producir a gran escala. Entonces, ¿por qué el empresario sí y por qué la sociedad no? Sí, Entonces, lo que pasa eso hay que es que marcarlo bien. sí, y nosotros estamos a favor. De hecho, acá a mis espaldas tengo como unos carteles de algunas cosas que se aprobó sobre soberanía alimentaria para los pueblos, el agua, etcétera. Así que seguimos en ese horizonte. Pero Pero también acá lo que está pasando. Ustedes también tienen el problema de las importaciones de los alimentos de primera necesidad como la harina, igual que nosotros. He estado viendo algunas cifras de ustedes y la balanza comercial tampoco que no es muy favorable en el tema de los alimentos, ¿no? Más es lo que importan que lo que exportan. Y Claro. eso es un instrumento del neoliberalismo. O sea, hay que balancear ahí. Ahora, en la alimentación tiene que venir de la producción de los mismos chilenos, no de la importación y la producción que hacen otros países, no para Sí, sí. abaratar y para darnos más carbohidratos cuando nuestros áreas agrícolas están abandonadas. ¿Por qué? Porque no hay una política fuerte de empresa social, de asociatividad, como hacen otros países. Te cuento que Estados Unidos tiene más de 32.000 cooperativas agroexportadoras que producen Sí. más de 70 billones de dólares. Pero esos mismos empresarios que invierten acá, lo primero que han hecho es desaparecer las cooperativas. Por lo mismo, yo creo que mantenemos una lectura más o menos similar. Y en base a ese diagnóstico fue que se aprobaron ciertas cosas relativas a soberanía alimentaria, la posibilidad de que los municipios generen propias empresas públicas. Entonces yo creo que no hay tanta diferencia en términos de lo que vemos y de a dónde queremos ir con la alimentación, por ejemplo, que es un tema muy presente. Así que seguimos en esa senda, ¿no? Bien, no, a mí me alegra mucho. La modernidad del gobierno ya no es el que se está dando actualmente en América Latina. Lo que se da en el mundo ahora es gobernanza. Lo que nosotros llamamos, en Europa le llaman subsidiariedad.
¿Qué quiere decir? Que las grandes, las sociedades intermedias más fuertes ayudan a las más débiles. Es como el cooperativismo, ¿no? Que está organizado para ayudar a que se formen más cooperativas. Es como los fondos, que se traducen los fondos. Los fondos de los agroindustriales es un fondo para los que producen tal producto, pero que ayudan a los otros. Eso no pasa en América Latina, porque el Estado no los obliga a crear los fondos para poder impulsar el desarrollo de ese sector. Por ejemplo, acá las pocas cooperativas que han quedado acá, porque todos han sido desmembradas, o sea, cada uno baila con su pañuelo, o sea, no le interesa el desarrollo del cooperativismo. Cuando los convocamos para poder fortalecer una ley al respecto, no les interesa, porque ya crearon su fondo. Entonces, el Estado tiene que estar direccionando la empresa social. ¿Por qué? Porque la empresa social, si tú te das cuenta, en la pluralidad de las empresas están en lo más bajo. Y la Constitución peruana dice que el Estado tiene que ayudar a la empresa que está en la parte más baja, o sea, la más débil. Y la más débil es la empresa social, que poco o nada existe en el Perú, la microempresa y la pequeña empresa. Pero el Estado está a la espalda, porque no sabe qué hacer, porque no hay economistas sociales, porque no se dan una vuelta por Europa y no se dan cuenta cómo funciona la empresa social. Entonces, no se dan cuenta cómo, para equilibrar a los monopolios, ¿cómo los equilibramos? Te pregunto, Catalina. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Bueno, le ponemos el cascabel al gato, listo. Le ponemos leyes a un monopolio, pero ¿cómo reemplazamos esa producción? ¿Cómo podemos suspender la importación de harinas si no tenemos la agricultura? En mi caso, ¿no? En el caso del Sí, sí, es que yo creo que son procesos lentos. Esto no va a ser inmediato, ni nada de lo que se está probando va a ser inmediato. Por lo mismo se da el impulso primero regulando, como con criterios mucho más claros, con nuevos criterios como lo ecológico, en fin, etcétera, pero regulando en primera instancia y enseguida proponiendo para avanzar Claro, en esa senda. ese es el Ahora, punto. Un gobierno regulador que regule, pero está en la ley, pero en la práctica no regula nada. nosotros aspiramos a que todo lo que, Eso hay que lo fortalecer, que eso hay que fortalecer. lo que se está probando sí se reconozca en la ley y enseguida hay que renovar las leyes para que vaya en sintonía con esta nueva constitución. Queremos que en el fondo esto no sea, queremos que no dé pie para ambigüedades, ¿no? Y en eso, y también con la aspiración de que nuevamente hay que seguir fortaleciendo las instituciones que salgan de esta nueva constitución, participando de ellas probablemente, pero dentro o desde el movimiento social de afuera, ¿no? Pero, pero siempre pensando en que esto no se agota acá y que es un proceso de por lo menos 10 años o más, como que esto va a tomar tiempo. Lo importante es que va a tener ya se va a poder planificar, ¿no? Ya se va a poder darle un rumbo al país, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Sí, seguro, esa es la idea, la primera intención de poder sentar bases más o menos sólidas para poder avanzar con criterios establecidos, ¿no? Con criterios como, con los criterios con los principios que estableció la Constitución. Mira, te cuento una anécdota como para que te des cuenta cómo están las cosas en el Perú. Acá el presidente tuvo la valentía de lanzar la segunda reforma agraria. ¿Y cómo les Entonces, fue? la segunda reforma agraria para mí es música para mis oídos. Pero ¿qué resulta? Que ni a la izquierda ni a la derecha les interesa la empresa social, le interesa el cooperativismo. ¿Por qué no los veo? Ni siquiera el ministro que es de izquierda, ni siquiera el que planteó ni siquiera el que planteó el proyecto de ley en el Congreso, ni siquiera que él está ahorita de ministro, le interesa impulsarlo. No sé si desconoce o no sabe por dónde empezar a hilar, pero no tiene, no, parece que la ley como que ha quedado letra muerta, no se desarrolla, no se reglamenta, o sea, ha quedado como letra muerta. Y todo el mundo dice con mayor razón, Pedro Castillo ha dado una ley, una segunda reforma, ¿no? Que no reforma nada, que no funciona para nada y que es letra muerta.
¿Qué nos recomiendas al respecto, Catalina? Porque ustedes tienen una rica experiencia en empresa social, sobre todo en la agricultura, sobre todo la experiencia de Eduardo Frei para la formación y Creo que eso fue la... Em, ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, esa experiencia, si bien fue exitosa en su momento, luego se produjo una contrarreforma y hoy las tierras están concentradas en grupos pequeños, ¿no? Como pasa con el agua también. Entonces, si bien fue un primer impulso y que efectivamente generó cambios sumamente importantes, hoy hay una nueva configuración que en el fondo no es muy democrática en términos del acceso a la tierra, del acceso al agua, absolutamente no. Y nosotros, hemos estado, es difícil, en algún momento en la convención se habló de reforma agraria incluso dentro, pero no hay ni siquiera el piso para poder hacer algo así, piso político, como para poder impulsar algo así. Y si no está eso, no hay la fuerza social afuera para poder empujar eso, eh, tampoco es conveniente quizás hacer algo solo, como porque cuando llegue una política de tal nivel de que puede desestructurar tanto o reestructurar tanto, puede generar muchas controversias y problemas políticos internos, ¿no? Y en el fondo, si no está el movimiento social, los pueblos, los territorios apoyando una política de tal envergadura, es porque quizás hay que esperar un poco. Acá, por lo menos, si bien hay cierta conciencia sobre ese tema, es muy difícil empujar algo así. Es muy difícil. Claro, necesita su tiempo, ¿no? Pero sobre todo educar a las masas, ¿no? Sobre todo los líderes sociales tienen que Sí, tener bien claro qué es lo que sí, quieren hacer, porque no todos son soluciones sociales, porque según Michel Foucault, que es el más crítico, el más leído, el que critica un poco este modelo neoliberal, y dice bien claro, y él es el más leído en Europa, dice bien claro, la criminalidad en el mundo se ha incrementado con el neoliberalismo. Por otro lado, dice, todas las políticas de un Estado, de un país, tienen que estar en el eje de la economía, del desarrollo y la producción. Porque si el país no produce, no innova, ¿no? Estoy tomando las palabras también de Oppenheimer, si no innova, el país se va a volver una republiqueta, va a desaparecer como país, va a volverse una colonia económica. Entonces, tenemos que desarrollar lo que yo le llamo la plataforma del capital intelectual. La plataforma del capital intelectual lo da el Estado. El Estado tiene que condicionar que el pueblo pueda tener acceso a la innovación, a la invención, a la creación de valor. Ahora las microempresas el pequeño agricultor y las microempresas y la pequeña empresa ahorita está en zozobra, o sea, están en quiebra. Las que antes eran grandes conglomerados, ahora están en quiebra. ¿Por qué? Porque la invasión de los productos chinos ha hecho que los textiles, por ejemplo, se vayan a la quiebra. Y las pequeñas empresas, como todo lo manejan las grandes empresas, lo han centralizado, la pequeña empresa está también, está en crisis. Así no hay desarrollo. Por eso que hay desarrollo, por eso que hay crecimiento, ha crecido el PBI 3 veces, pero no hay desarrollo. O sea, el desarrollo sigue igualito, o sea, no ha crecido. O sea, estamos en un subdesarrollo. No te quito más tu tiempo, Catalina, sé que estás con el tiempo bastante apremiante y creo que la labor que estás haciendo es bastante buena, loable, y te felicito por ello. Y espero que esta conversación haya servido para que también nuestros connacionales puedan tener el ánimo, pues, ¿no?, de defender una nueva constitución. Yo te agradezco bastante, Catalina, tu participación. Si es que ya no tienes más minutos para poder seguir conversando. Espero que te haya agradado el programa. Y te sí, dejo un las cámaras montón. para que te... Les agradezco, José, muchas gracias por la invitación. Me parece súper interesante e importante hacer estos vínculos entre pueblos hermanos, así que yo a disposición para seguir
conversando o generando instancias de diálogo. Así es, van a haber más oportunidades que te voy a invitar y espero que tengas más tiempo para poder disfrutando de tu conversación y podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, Catalina, y creo que ya estamos en el límite Súper. ya de tu tiempo y del programa. Bueno, que estén Gracias muy una vez bien. más. Chao. Chao.